Un fuerte abrazo con mucho cariño en el nombre de Jesús desde aquí, desde Turbaco. Te bendecimos, iglesia. Saludamos a todos aquellos que están en esta hora conectados, recibiendo y apoyándonos en oración para que este servicio virtual pues sea de grande bendición. Amén. Cielo, los anuncios para esta semana. Muy buenos días, familia, muy buenos días, iglesia. Esta semana tenemos cosas muy especiales y hoy, por favor, no se pierdan. A las 5 de la tarde estaremos con nuestros niños en la superiglesia. Ya todos tienen allí los materiales que necesitaremos, pero sobre todo papás e hijos necesitamos que estén trabajando en equipo. Tenemos un concurso esta tarde y hoy queremos de manera muy especial que se involucre toda la familia. Vamos a tener algo especial, vamos a tener algo divertido, pero sobre todo algo revelador. Y hoy yo quiero animarte a que usemos este día. Creo que como nunca antes se había estado hablando de la importancia del sentido de la resurrección. Yo no recuerdo en mi memoria haber tenido el espacio o haber visto que realmente se diera una oportunidad en la que estuviésemos enfocados en la verdadera celebración, que es la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque Él venció la muerte. Él vive. Jesús no está colgado en una cruz. Él vive. Y tú pudieras decir conmigo ahí: Cristo vive, Cristo reina, Cristo sana, Cristo salva. Amén. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes. Tenemos dos hermanas, tres, que tienen un testimonio muy especial. Es una hermana que todos queremos dentro de nuestra congregación. Es la morena más linda de toda la región. Y yo sé que todos ustedes saben de qué estoy hablando. Así que hoy quiero contar algo que ella compartió para nosotros. Y la semana pasada mi esposo el domingo dijo, hay una familia que esta semana va a recibir una llamada de bendición. Y ella dice: yo me apoderé de esa palabra y yo tomé esa palabra para mí. Pero ella lo que nos dijo fue: pastora, no recibí una llamada, recibí 4 llamadas y cada llamada fue para bendecirme. Cada llamada fue para darnos provisión. Ellos hace varios meses, su esposo está sin trabajo y bueno, Dios les ha regalado una microempresa que sabemos que seguirá creciendo. Así que ella dice: yo he sido fiel en este tiempo, a pesar de lo poco que nos llega, seguimos dando con gratitud al Señor y Dios nos ha sostenido. Amén. Y hay otra hermana que nos compartía algo muy lindo. Como iglesia estamos teniendo un altar familiar y hemos estado usando el libro de Efesios. Y bueno, ella con su familia son relativamente nuevos todavía en el Señor. Y me decía: pastora, a veces estamos pensando que la provisión que necesitamos solo es material, solo es la comida. Y yo hoy quiero decirle que yo vi hoy también cómo llegó mi provisión espiritual. Hoy me levanté muy inquieta, me decía ayer, me levanté un poco triste por algunas cosas que pasaron dentro de casa. Pero sin embargo, le dije: Señor, yo necesito que tú hoy me hables. Y ella recibió una llamada al final del día, una llamada que la llenó de aliento. Y ella me decía: pastora, para mí era hoy tan importante el alimento espiritual que puedo decirle que Dios también proveyó lo que yo necesitaba. Amén. Así que, mis amados, gracias. Como iglesia creo que podemos hoy reconocer que Dios nos ha sostenido. Y recuerda, el fundamento de tu fe y de mi fe es que Él vive. Cristo vive, Cristo reina. Amén. Iglesia, esta semana vamos a estar anunciando algo diferente a nuestra programación, así que mantente atento porque tenemos algo súper especial. Y yo quiero pedirte que levantes ahí tu mano y vamos a orar por la palabra de hoy. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy, atento, alerta y hambriento del pan de vida que tienes para nosotros hoy. Amén. Señor, gracias porque tú venciste la muerte. Gracias porque tú te levantaste de entre los muertos y nos diste juntamente contigo vida. Hemos sido resucitados juntamente contigo, Señor. Y declaramos que la palabra de Dios que tú traes hoy a través del pastor es pan de vida.
Es palabra que nutre nuestro espíritu y es palabra que alimenta nuestro ser. Amén. Señor, y que esto que recibimos no quedemos solamente nosotros para comer, Señor, sino que llevemos a otros del pan de vida que tú nos estás dando. Y a ti que nos estás viendo por primera vez o que te estás conectando en este momento, te digo, no te vayas. Quédate allí porque hay palabra de bendición para ti. Hoy Dios va a hablar a tu corazón y va a traer esperanza en el nombre de Jesús. Gracias. Y bueno, pedimos excusas por todos los inconvenientes que hemos estado teniendo. Estamos en este proceso de aprendizaje de todo lo que tiene que ver con las conexiones y todo eso. Pero lo más importante, amados, es que Dios sabe que estamos haciendo y dando todo lo mejor de nosotros para que Él sea glorificado. Hoy tengo un mensaje poderoso y el mensaje poderoso es: Cristo vive, Cristo resucitó. Y quiero decirte algo más, y Él vive en ti. Y que sabes una cosa, si creías que estabas muerto, Él te ha resucitado, o hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Es poderoso esa declaración. A veces nosotros, ¿sabes? No dimensionamos todo lo que eso significa, que nosotros ahora en Él tengamos vida y vida eterna. Amén. En esta mañana yo quiero compartirles un mensaje que yo he llamado: después de la resurrección, el camino a Emaús. Y bueno, usted más o menos se está haciendo una idea de lo que significa este mensaje o hacia dónde va este mensaje. Yo quiero decirle, he escuchado muchas veces mensajes sobre esta porción, el camino de Emaús, el camino de Emaús, pero en esta ocasión había preparado otro mensaje, mas sin embargo yo quiero decirle, leyéndolo, yo sentí como si Dios clavara mis ojos en esta porción y también entendí que ese era el mensaje de Dios para esta mañana, para este domingo tan especial. Lógicamente, el fundamento para el mensaje de hoy está en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 24. Si usted puede buscarlo en el versículo 13. De 13 en adelante, la Escritura nos relata lo que hemos llamado, o que se ha llamado, el camino a Emaús. Lógicamente quiero recordarte que Lucas, donde extraemos esta porción o donde tomamos esta porción, el evangelista Lucas se preocupó por poner todo en orden. Él se dedicó a conocer, a investigar cómo habían sido las cosas y se dedicó entonces a ponerlas en orden como él las fue encontrando. Usted sabe, Lucas era un médico, un científico, y su metodología y todas estas cosas la aplicó y la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas y bueno, el libro también de Hechos, donde él también fue colocando todo en orden. Así que él hizo una narración histórica y cronológica en el orden en que fueron sucediendo las cosas. Ahora, antes de entrar en esta porción, yo quiero recordarte que Jesús había muerto y había también resucitado, que es lo que vamos a ver en esta porción. Quisiera antes, vamos a entrar de una vez en el versículo 13. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. En otras traducciones dice 11 kilómetros y medio. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús
Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguieron por todos los profetas que les declaraban toda la escritura de lo que Él les decía. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Oiga eso, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Poderosa esta porción, ¿cierto? Esta historia. Ahora, yo quiero decirte algunas cosas. La primera de ellas es que en el preámbulo o en el contexto o con anterioridad, en el capítulo 24 arranca de la siguiente manera, y me perdonas que yo esté extendiéndome en la lectura, pero quiero que tú conozcas, los que no lo han leído, no han tenido la oportunidad, y puedan entender lo que está pasando alrededor de este momento histórico. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino resucitado. Acordaos de lo que os habló, y cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, y dieron las buenas nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, saludos a mi amiga Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, amados, el día viernes había sido Jesús crucificado, ¿cierto? Y murió, y ese mismo día los judíos corrieron a tomar el cuerpo de Jesús. Bueno, con anterioridad, en el capítulo 23, tú puedes ver que un hombre llamado José, que le llamaban de Arimatea,
que era una persona importante. Este hombre fue y pidió el cuerpo de Jesús y lo llevó a un sepulcro que él mismo pagó, sufragó. Y cuenta la historia que cuando él llevaba el cuerpo, estas mujeres iban atrás escondidas para ver dónde meterían el cuerpo de Jesús. Ellas vieron el sepulcro donde metieron a Jesús y donde cerraron con una piedra. Y bueno, se tuvieron que ir. Ellas salieron corriendo también a preparar todo el ungüento y todas las hierbas con las que iban a preparar el cuerpo de Jesús. Pero como se les hizo y los cogió el Sabbat, entonces se quedaron en el lugar de reposo toda esa noche del viernes y el sábado. Y entonces ya en el capítulo 24 de ese día, el primer día de la semana, muy de mañana, es cuando ellas arrancan y salen hacia la tumba de Jesús. Quiero decirte una cosa que me llama la atención. La primera cosa es que es interesante cómo son las mujeres las que están pendientes del cuerpo de Jesús. Dice la Escritura que Jesús es la cabeza y que el cuerpo es la iglesia. Usted sabe, en el Nuevo Testamento habla sobre eso. Pero a mí me llama la atención porque si yo pensara que este cuerpo del que ellas están cuidando es también la iglesia, es lo que yo he visto por muchos años, ¿sabe? Las mujeres siempre están pendientes de la iglesia, siempre están pendientes de los pequeños detalles de la iglesia, siempre están pendientes de colocar la diferencia, ¿cierto? Y los hombres siempre están ocupados de otras cosas trascendentales, profundas, como nosotros podemos ver aquí en la Escritura que ocurría también con los discípulos. Ahora, ellas, el relato del que vamos a enfocarnos, que es del versículo 13 en adelante, dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día, o sea, el día en que resucitó el Señor, que nosotros entendemos y llamamos domingo. Después que ellos se conoció la noticia de que el cuerpo no estaba y todas estas cosas, y que las mujeres habían vuelto de la tumba. Entonces la Biblia, Lucas, nos cuenta que dos de ellos, dos de los discípulos, no eran los apóstoles, dos de los discípulos salían de Jerusalén e iban camino a Emaús, mientras que los otros habían quedado ahí. Ellos se iban de Jerusalén se iban de Jerusalén hacia Emaús, a una aldea cercana, y ellos huyendo o saliendo de ahí, entonces se encuentran con Jesús. Ahora, los personajes claves de esta porción son, número uno, bueno, el Señor Jesús, indudablemente, pero también están estos dos seguidores de Jesús. Uno de ellos se llama, o la Biblia nos revela su nombre, se llamaba Cleofas. Y este hombre también es el que entra a conversar o iba discutiendo, dice ahí, hablando y discutiendo con el otro discípulo. El otro personaje, bueno, yo les decía, está Jesús, pero usted va a ver de una manera indirecta unos terceros, y esos terceros son los discípulos y también las mujeres, como dicen en el argot jurídico, testigos de oídas. Ellos escucharon lo que otros decían, lo que esta gente había dicho, les habían contado y estaban diciendo. Ahora, ¿qué encontramos en este pasaje del camino de Emaús? Bueno, Emaús, quiero decirte algo que me llamó la atención. Emaús en algunas traducciones significa aguas calientes. En otra versión o en esta otra traducción dicen que eso es primavera ardiente, pero sea aguas calientes o primavera ardiente, el clima estaba caliente, estaba pesado, y aún así estos hombres prefirieron salir de Jerusalén e ir a este lugar, de pronto caliente, incómodo, pero ellos querían salir de todo esto que estaba pasando, porque saben una cosa, la porción nos muestra que ellos habían también entrado en una crisis en su fe. Ellos estaban cuestionando algunas cosas. Ahora, esta aldea, dicen los estudiosos, bueno, dice
60 estadios, y en otras traducciones dice 11 kilómetros, más o menos era la distancia que estaba Emaús y a la que ellos querían llegar. Entonces era un trayecto larguito, aunque ellos estaban acostumbrados a hacer grandes trayectos, pero era un trayecto largo y además caluroso. Ellos no fueron a un lugar donde iban a estar frescos, reposados, sino a un lugar donde era caliente, aún incómodo. Ahora, en el camino, ellos comienzan a revelar su corazón. Dice en el versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, había una discusión en ellos sobre esto que había acontecido. Tal vez estaban diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y para qué nos metimos en esto? ¿Y ahora cómo vamos a salir de esta? ¿Y nos van a perseguir? Bueno, tal vez eran las discusiones que ellos estaban teniendo. Pero ahí, más adelante de la porción, se nos revelan algunas otras cosas del corazón de estos discípulos. Por ejemplo, en el versículo 21 dice, pero nosotros, voy a leer desde el 20, desde el 19, dice, entonces él les dijo, Jesús se aparece ahí en la discusión de ellos dos y le dice, ¿cuáles son esas cosas que han pasado? Entonces él les dijo, o sea, Cleofas, le dijeron, de Jesús el Nazareno, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Mira, ellos reconocían y sabían quién había sido Jesús. Y dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, ahí viene el punto del que quiero hacer énfasis, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel, y ahora además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. La primera parte dice, ellos esperaban que Él fuera el libertador de Israel. Alguna vez escuché a un gran amigo decir que esa fue una de las razones por las que Judas Iscariote entró en crisis, cuando él, de tanto andar con Jesús, él estaba esperando que él fuera aquel hombre, que ellos estaban esperando que tomara la espada, que él los liderara en su liberación como pueblo. Pero en este momento histórico, Judas encontró con que Jesús todavía no había tomado las espadas y ya no era ese líder que él esperaba. Y dice algunos estudiosos y entendidos que entonces Judas comenzó a entrar en una crisis, en una desilusión, en frustración por Jesús. Y eso permitió que Satanás también entrara en él y aprovechara esa confusión y él terminara vendiendo a su maestro. Y yo quiero decirte algo, en las crisis Satanás aprovecha nuestras dudas, nuestros temores. Y sabes una cosa, aquella semilla que se llama duda comienza a crecer y comienza Satanás a alimentarla, y tú y yo a veces también comenzamos a alimentarla. Y como en el caso de Job, nuestros amigos comienzan, si es verdad, animar nuestros temores, y comienza a crecer nuestra confusión y nuestras dudas. Los discípulos, los seguidores de Jesús, también experimentamos procesos como esos, ¿sabes? Cuando encontramos situaciones que no entendemos, cuando encontramos situaciones en las que esperábamos que Dios actuara de una manera y resulta que Dios reacciona y actúa de otra manera que nosotros no compartimos a veces, ¿cierto? Porque a veces nosotros creemos que nosotros somos los reyes y Él es el esclavo el que obedece, ¿cierto? Y es al revés. Nosotros somos los que obedecemos y Él es el que manda. A veces creemos que nosotros tenemos toda la sabiduría y que nosotros podemos decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Pero es todo lo contrario. Él es el que tiene toda la sabiduría y nosotros somos los que tenemos que preguntarle, Señor, ¿cómo quieres hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Qué papel juego en todo esto? Y yo quiero decirte, Dios va a revelarte, Dios va a tomarte de la mano y te va a guiar en ese momento de crisis. Como dice el Salmo 23,
en camino de muerte, en sombra de muerte, en donde comienzan a llegar los temores. Por ejemplo, en este tiempo en que hay mucha sombra de muerte, hay mucho temor a la muerte, curioso, ¿cierto? Estamos celebrando a alguien que venció la muerte, mas sin embargo tenemos temor a la muerte. Hay mucha gente que en este tiempo está paralizada por el temor a la muerte, ¿cierto? Y yo no te estoy diciendo que seas imprudente, pero una cosa es ser prudente y otra cosa es estar lleno y dominado por el temor. Y la Biblia nos muestra que nosotros no somos presos del temor, ¿cierto? No somos esclavos del temor, ¿cierto? Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de muerte, sino de poder, amor y dominio propio. Y por eso nosotros debemos estar confiados en lo que Él ha dicho. Pero ¿sabes una cosa, amigo? Ese es precisamente el problema de estos dos discípulos y de los otros también. Si usted mira, bueno, y con anterioridad, en el versículo 8, estamos en el capítulo 24 de Lucas, dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Ahí fue cuando ellas recordaron lo que Jesús les había dicho, porque ellas en todo el tiempo, y unas mujeres muy valientes, porque a pesar de que estaban viviendo la misma situación que los hombres, sin embargo, ellas se aventuraron, fueron las primeras en ir allá al sepulcro para preparar el cuerpo de su maestro. Pero ellas habían olvidado las palabras del maestro. Y sabes una cosa, amado, en estos momentos de crisis, nosotros también olvidamos las palabras del maestro. 3 años con ellos, preparándoles, revelándoles lo que iba a acontecer, mostrándoles cómo se comportaba alguien lleno de Dios. Y sin embargo, en este periodo de crisis, a ellos se les olvidó todo lo que vivieron con el maestro. Y yo te digo, yo sé que a veces sucede eso con nuestras vidas, ¿sabes? Nosotros creemos, y a veces nos creemos muy maduros, ¿cierto? Pero cuando vienen los momentos de crisis, es cuando realmente revelamos lo que hay en nuestro corazón. Si realmente hay fe, si realmente hay confianza, ¿cierto? Yo escucho y siempre uno sabe que hay gente que hasta te repite la Biblia y te dice lo que tiene que hacer, pero por dentro están presos del temor. Utilizan las palabras no para hablar la victoria, sino para hablar la derrota, para hablar el temor. Y yo quiero decirte, ese no es el Jesús que vemos en la Escritura. Ese no es el Jesús que venció la muerte. Ese no es el Jesús que hoy estamos celebrando, que resucitó. Que la tumba está vacía. Que la cruz está vacía. Porque Él venció la muerte. Olvidamos sus palabras y olvidamos sus promesas. Espero que tú, que estás ahí en este momento sintonizando, no olvides en el momento de la crisis las palabras de Jesús, las palabras de tu Dios, ¿cierto? Yo recuerdo en algún momento de mi vida, estaba viviendo una crisis. Y hay un gran hombre de Dios que incluso que nos ha acompañado en algunas oportunidades. Él se llama Eugene May, es un profeta, un hombre muy sabio. Y hace muchos años yo estaba dirigiendo la alabanza en un congreso en el centro de convenciones, y este hombre me dio una palabra profética. Y sabe una cosa, hermano, una familiar nuestra, mi prima Charo, grabó aquella palabra profética. Y años después, cuando yo estaba viviendo una crisis por algunas situaciones que estaba viviendo, problemas, ella le dijo a mi mamá: tía, que él escuche aquella palabra que Dios le dio, ¿saben? Y yo escuché esa palabra y lógicamente me quebranté y yo decía: Dios mío, tú me lo dijiste, tú querías prepararme para todos estos tiempos, y yo lo olvidé. Y yo lo olvidé. También en estos días he estado escuchando de nuevo esa canción de Julio Melgar, ¿cierto? Cuerdas de amor. Y él dice en algún momento en que está ministrando,
él dice que a él hasta ese momento no le había pasado nunca nada. Y cuando Dios le da esa canción, después entiende que esa canción era porque Dios lo estaba preparando para su proceso. Y Dios estaba hablando, esa canción, si tú la lees, no solo la cantas, sino lees la letra, te das cuenta de lo que Dios le estaba diciendo a este hombre de Dios. Su proceso por el cáncer y bueno, que iba a morir, ¿cierto? Y yo te digo, lo que su muerte ha causado, el impacto que su muerte ha causado en nosotros, no hay cómo medirla. Julio Melgar, un hombre que afectó también positivamente nuestra fe. Entonces, vuelvo al tema y encuentro a estos dos personajes, a estos dos varones, haciendo lo que los hombres hacen. Los varones hacen, discutiendo en temas de profundidad, de practicidad, ¿por qué? ¿Y por qué no te das cuenta de esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Y por qué no hicimos esto? ¿Y por qué el maestro? Yo me imagino hasta tratando de mostrarse más sabios que Jesús. ¿Por qué Jesús se vino para acá en la Pascua? Nos hubiéramos ido. Bueno, tantas cosas que pudo haber estado pensando y declarando estos dos hombres. Y Jesús los ve, así como cuando nosotros también estamos en crisis y creemos que nadie nos ve, ¿cierto? Hablamos a espalda de los líderes o de los pastores, no, ¿y eso qué dijeron? Eso no es para nosotros, eso para que se aplique, hay que tener los pies sobre la tierra, ¿cierto? Pero yo quiero decirte que cuando tú estás hablando así, cuando tú estás cuestionando así, Jesús también está en medio de la conversación. No es honrado con lo que estás hablando, pero Él sí está en medio de la conversación. Yo quiero decirte, y yo me pongo a pensar también en la cantidad de cosas que la gente declara en el Facebook, en el Twitter, creyéndose más sabia que Dios, creyéndose más sabio que los pastores y todo eso. Yo ¿sabes qué te digo, amado? También Jesús está viendo tus conversaciones, lo que tú chateas, lo que tú hablas, lo que tú cuestionas, lo que tú reenvías en el Facebook también. Y sabes una cosa, yo me imagino que el corazón del Señor se pone así como chiquitico, ¿cierto? Para lanzar una expresión como la que Él lanza en el versículo 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, cuánta insensatez a veces hablamos, reproducimos en el Instagram, en el Facebook y bueno, en todos estos medios, ¿cierto? Cuestionando y creyéndonos más sabios que Dios. Yo te digo, yo no me considero una persona ni ignorante ni bruto, pero yo respeto mucho al señor presidente. Y de todas formas él fue el que ganó las elecciones. Y a veces yo escucho y veo cómo la gente dice, el bruto y se mofan de las cosas que dice el presidente. Yo te digo, para estar en sus zapatos, mi hermano, eso no es cualquier persona. Ni no todo el mundo puede mirar a un hombre de estos y decirle bruto, insensato, necio. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros hablamos insensateces, necedades, el Señor Jesús, nuestro Dios también, escucha lo que decimos. Yo me imagino que dirá lo mismo en nuestras conversaciones. Ay, Pacho, todavía con esas insensateces. Todavía no has aprendido. Y ¿sabe? Dice ahí en la Escritura, en el versículo 7, y comenzando desde Moisés y siguieron por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que Él les había dicho. ¿Saben? Una paciencia de nuestro Maestro por volver de nuevo a tomarnos de la mano para volver a querer enseñarnos y recordarnos lo que Él dijo. ¿Saben? En nuestras crisis también necesitamos recordar lo que dice la Biblia. Si volvemos a la Biblia, vamos a encontrar al que realmente es sensato colocándonos en el orden divino. ¿Sabes? Y a mí me llama la atención porque si tú te das cuenta, bueno, me voy a adelantar un poquito hacia el final,
Dice en el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablábamos con él? Pero dice en el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea, ellos salían de Jerusalén camino a Emaús, pero después de su encuentro con Jesús, después de su proceso de revelación, después que Jesús habló con ellos, después que los paseó por la Biblia y que ellos se les reveló que habían estado caminando con Jesús, volvieron a Jerusalén. Retomaron el camino que habían dejado, ¿cierto? Y yo te digo, a ti que has dejado el camino, a ti que te has llenado de racionamientos, que has discutido con otros, porque tú crees que sabes más que Dios, es el tiempo de levantarte y volver a Jerusalén. Es el tiempo de volver al propósito, al punto de partida, donde tienes que seguir caminando, donde te vas a encontrar con el cuerpo de Jesús resucitado y te vas a levantar y vas a seguir el propósito y el plan de Dios para tu vida. Yo quiero decirte, estos hombres, como muchos de nosotros, a veces no tenemos en cuenta para hablar necedades lo que Jesús ha hecho, ¿cierto? A veces yo encuentro gente que Dios les ha hecho milagros financieros, les ha hecho milagros en la salud, les ha hecho milagros en sus relaciones familiares, y más sin embargo cuando viene cualquier dificultad se apartan, le dan la espalda, cogen camino de Emaús, o sea, camino diferente al camino que debieron tomar o donde deberían estar. Nuestro fundador, el fundador de la Misión Suramérica, hay una enseñanza que yo he querido retomar en este tiempo, el allí de Dios. El allí de Dios es el lugar donde debemos estar, no el allá es el lugar por fuera de la voluntad de Dios. Y el allí de Dios para ellos era Jerusalén. Ellos tenían que estar en Jerusalén, pero sus necedades, su sapiencia y el que sabía más que los otros apóstoles y todo el mundo, todas esas cosas lo llevaron a irse camino a Emaús. Ahora, ni siquiera escucharon lo que estas mujeres contaron que había sido una revelación. No fue una loca por ahí. Todas estas mujeres, dice María, la mamá de Santiago, dice Juana, María Magdalena, todas estas mujeres tuvieron esa revelación. Bueno, se habla principalmente de María Magdalena, pero también hay algo importante. ¿Te acuerdas que yo te decía que María, que María son como esas mujeres de la iglesia que buscan y cuidan el cuerpo, ¿cierto? Y que el cuerpo, la Biblia nos dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿cierto? Que Él es la cabeza y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y yo te decía, las mujeres siempre son afanadas por cuidar la iglesia. Y saben, es interesante porque la primera que tuvo la revelación de la resurrección de Jesús fueron las mujeres, porque cuidaban el cuerpo. ¿Tú quieres revelaciones de Dios? Cuida el cuerpo. Tú quieres revelaciones del Espíritu Santo y cosas más grandes, cuida el cuerpo. Lejos del cuerpo no tendrás la gran revelación del Señor. Fuera del cuerpo vendrá como los discípulos de Emaús. Te llenarás de racionamientos y de necedades para cada día apartarte de Dios. Para cada día apartarte de Dios. Ahora, acercándome ya al final, quiero decirte algo. Dios nos vuelve al camino, Dios nos rescata. Y no solamente nos rescata, ¿sabes qué, amado? Nos anima. ¿Cierto? Porque tal vez si fuéramos tú y yo, le hubiéramos dicho a estos dos
a Cleofas y al otro, mira, como ustedes no tuvieron fe, mira, como dudaron, como se están alejando, se pierden la bendición. Pero fíjate que el Señor Jesús los anima, los confronta, hey, necios, hey, insensatos, pero los anima. Así a ti y a mí, ¿sabes? Él quiere animarnos a que vuelvas. Cuando pase esta cuarentena, vuelve al cuerpo, vuelve a cuidar el cuerpo, vuelve a preocuparte por el cuerpo. Yo te digo, hay un Dios que no puedes decir que lo amas si no amas a la iglesia. Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero a la iglesia no. Y yo te digo, no puedes descabezar la iglesia, no puedes desmembrar a Dios. Si amas la cabeza, si amas a Jesús, tienes que amar al cuerpo, a pesar de las heridas que el cuerpo tiene, a pesar de los huecos que el cuerpo tiene, a pesar de las punzadas que el cuerpo tiene. Tienes que amar el cuerpo así herido. Nosotros queremos verlo restaurado, ¿cierto? Yo también quiero verlo restaurado, pero yo no puedo desmembrarlo. Si amas a Jesús, ama al cuerpo. Estas mujeres fueron y cuidaron a Jesús porque amaban, cuidaron el cuerpo porque amaban a Jesús. Si tú amas a Jesús, cuida el cuerpo. Cuida el cuerpo. Y finalmente quiero decirte algo. Lo importante del mensaje era que ellos tuvieran, en ese momento de crisis, que ellos tuvieran la convicción de que Jesús había resucitado. De que Jesús había resucitado. Y yo quiero decirte, amado, en esta hora, el mensaje poderoso es que Cristo vive. Que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó. No importa lo que tú estás viviendo, no importa la cuarentena, no importa el temor, Cristo resucitó. Quiero leer finalmente, esta mañana recibí un mensaje de mi pastor, el pastor Iván, y me recordó algunas cosas, pero quiero leerte Efesios capítulo 1, ya para entrar al final del mensaje. Dice la Escritura: Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Tú quieres conocer la plenitud de Jesús? Yo quiero decirte, la plenitud de Jesús está en su cuerpo. La plenitud de Jesús está operando en su cuerpo. Aunque tú lo veas en este momento con este tema de la virtualidad y que no nos podemos reunir, pero quiero decirte, ahí está el cuerpo. Aunque no lo veamos, aunque esté detrás de una piedra, aunque esté en un sepulcro, aunque esté oculto, el cuerpo de Cristo resucitará. Lo verás pronto en las calles, lo verás pronto tan vivo como los demás discípulos. Y quiero decirte a ti también que estás en un proceso, en un momento de crisis y de duda. Él quiere también revivir tu fe.
de Wi-Fi. Y quiero decirte, Él quiere revivir tu fe. Tal vez tú fuiste uno que estuvo caminando, que tuvo la revelación, que sabes que eres el gran profeta, que Él era el gran hombre de Dios, y todo lo sabías, o todo lo sabes. Pero tal vez vas camino de Emaús, y quiero decirte, es el tiempo de volver. Es el tiempo de regresar. Y más aún, de que se ha revelado el poder de Él en tu vida. Amado, es el tiempo para humillarnos delante de Él y reconocer quién es. Y yo quiero decirte, es el momento para abrir tu corazón, no solamente tus ojos, abrir tu corazón. Yo te invito, ahí donde tú te encuentras, y dile: Señor Jesús, perdóname por darte la espalda. Perdóname por creer que sé más que tú. Perdóname por cuestionar cómo haces tú las cosas. Pero Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias porque me amas, porque me animas. Gracias porque me tomas de la mano para devolverme al lugar donde debo estar. Gracias porque en esta hora yo sé que estás entrando en mi corazón. Gracias porque me estás dando vida, porque voy a disfrutar de la resurrección de vida. Gracias porque en esta hora me voy a levantar de este lugar, de este bache en que me encuentro, resucitado, lleno de fe y lleno de confianza en que todavía largo camino nos resta por recorrer. Y quiero decirte, amigo que me estás escuchando, es el tiempo de testificar lo que Dios está haciendo. Así como esta hermana Kimberly nos contaba cómo ella tomó esa palabra que Dios nos reveló mientras estamos en el aire. Así también, amado, toma esta palabra para ti. Y dice: y Señor, yo voy a resucitar. Este es el tiempo en que me voy a levantar, en que tu gloria se va a mostrar en mi vida. Este es tiempo de resurrección. Este es tiempo de victoria. Este es tiempo de libertad. Ya la tumba está vacía y Él se ha levantado en poder y gloria para caminar contigo. Amado, ahí donde tú estás, quiero decirte, el poder que lo resucitó de los muertos, el poder está llegando a tu vida. Ahí el lugar, ahí donde estás en tu cama. Y quiero decirte, está levantándote. Levántate ahí de donde tú estás. Ahora, levántate en fe. Cree en el milagro que Él está haciendo en tu cuerpo. En tu cuerpo, en tu vida. Ahora yo estoy viendo que te levantas en fe. Ahora estoy viendo que comienzas a sacudirte, soltarte de las ligaduras, a salir del juego ese en que te habías metido o que otros te habían metido porque te creían muerto y vencido. Ahora, amado, sal de ese lugar de depresión, sal de ese lugar de dudas, de temores. Porque quiero decirte algo, es tiempo de libertad. Es tiempo de libertad para ti y para tu casa. En el nombre de Jesús, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. En el nombre de Jesús. Lo que te atormentaba, esos pensamientos se van en esta hora. En el nombre de Jesús. Los pensamientos que venían a tu corazón, que te estaban ahogando, se van en el nombre de Jesús. Yo creo que ahora eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Aquí en el set, en la iglesia, Dios está revelando que hay una persona que tiene un problema en esta zona de su estómago. Dice la Escritura que Él es un Dios de cerca y un Dios de lejos. Y ahora su mano está tocando tu estómago, esta parte de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo eres sana. Ahora mismo eres sano. Eres sano en el nombre de Jesús. Yo veo el poder de Dios
sanando, metiéndose en el cuerpo de alguien, así como si estuviera arrancando en el nombre de Jesús, porque Él es todopoderoso, Él es todopoderoso, Él conoce tu cuerpo, Él conoce tus células, cada célula de tu cuerpo, y Él está arrancando lo que no está bien, lo que no está en el orden divino. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, suéltate de esa ansiedad, en el nombre de Jesús. Sabes, la ansiedad te da porque tienes temor al futuro, tienes temor al presente, pero hoy estamos hablando de que es tiempo de confiar. Él resucitó, Él venció la muerte, tienes que creerle a Él. Así que suelta toda ansiedad, todo temor en el nombre de Jesús. Eres libre de esas cadenas de ansiedad, libre de esas cadenas de ansiedad en el nombre de Jesús. Y en esta hora finalmente quiero decirte, amado, vuelve al cuerpo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, no te apartes del Señor. Amados, este es el mensaje para el día de hoy, día que celebramos resurrección. Y quiero decirte también, esta tarde a las 5 de la tarde tenemos una poderosa dinámica, un poderoso mensaje para los jóvenes, para los niños de nuestra iglesia. Quiero decirte, todo pensamiento de locura quedó atrás. Y ahora levántate, porque Él te ha dado libertad y vida eterna. Amados, desde acá, desde nuestra sede en Turbaco, te bendecimos. Esperamos salir, como la película, como esto que está soltando por ahí, que unos negritos que están bailando alrededor. Estamos esperando el día en que vengamos así, brincando, a celebrar que es tiempo de familia y de iglesia. Te amamos, amados. Un abrazo fuerte de toda la iglesia, Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza de Turbaco. Nos vemos pronto, el próximo domingo. Dios te bendiga. Adiós.